Mi nombre es Alejandro Vargas y hoy quiero compartir con ustedes una historia que marcó mi vida para siempre. No es fácil hablar de esto, pero sé que hay muchas personas allá afuera que han pasado por algo similar y quizás puedan encontrar respuestas en mi testimonio. Durante muchos años, viví con una sensación de vacío que no podía explicar. No importaba lo que hiciera, siempre sentía que algo faltaba dentro de mí. Crecí en Guadalajara, México, en un barrio humilde, rodeado de dificultades y desafíos. Desde niño, fui una persona observadora, más inclinada a analizar el mundo que a ser parte de él. Mientras los demás niños jugaban en la calle, yo me quedaba sentado en un rincón, sintiéndome desconectado de todo. Mi familia nunca tuvo grandes recursos, pero mi madre siempre intentó darnos lo mejor con lo poco que teníamos. Mi padre, un hombre trabajador, era distante y reservado. Su silencio dejó en mí un vacío emocional que con el tiempo se hizo cada vez más grande. A pesar de crecer en un hogar lleno de amor, había algo que no encajaba, algo que me hacía sentir diferente. La búsqueda de respuestas me llevó por caminos oscuros, caminos de los que hoy con mucha gratitud puedo decir que logré salir. Pero no fue fácil. Lo que comenzó como una curiosidad inocente, terminó convirtiéndose en una cadena que me ataba a algo mucho más profundo y peligroso de lo que jamás imaginé. Hoy quiero contarte cómo llegué a ese punto y, lo más importante, cómo logré salir. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti está roto, si has buscado respuestas en los lugares equivocados, quiero que sepas que hay una salida, hay un camino de vuelta. Lo que voy a compartir contigo no es solo una historia, es una advertencia y una oportunidad de reflexión, porque lo que parece inofensivo al principio puede convertirse en una trampa de la que cuesta mucho escapar, y cuanto más profundo caes, más difícil se vuelve ver la luz. Mi historia no es única. Muchas personas han caído en las mismas redes, atraídas por promesas de poder, conocimiento y libertad. Lo que no te dicen es que, en realidad, estas promesas esconden cadenas invisibles que te atan sin que te des cuenta. Quiero que me escuches con atención, porque si alguna parte de lo que voy a contar te resuena contigo, significa que es momento de detenerse y analizar hacia dónde te está llevando el camino que has elegido. Si estás viendo este video, es porque, de alguna manera, esto te interesa. Quizás has tenido experiencias similares, o conoces a alguien que está pasando por esto. Lo que voy a revelar puede incomodar, puede despertar dudas, pero es mi verdad. Es lo que viví, lo que experimenté y lo que aprendí a través del dolor. Pero más importante aún, quiero que entiendas que hay esperanza, que no importa cuán lejos sientas que has ido, siempre hay una forma de volver a empezar. A lo largo de este testimonio, te contaré sobre las decisiones que me llevaron al punto más oscuro de mi vida. Te explicaré cómo fue que todo comenzó, las señales de advertencia que ignoré y las consecuencias de adentrarme en algo que no comprendía por completo. Pero también te compartiré la luz al final del túnel, porque si algo aprendí en este proceso, es que incluso en la oscuridad más profunda, hay un camino de regreso. Si sientes que este mensaje es para ti, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es solo sobre mí, es sobre todos aquellos que han sentido el llamado de lo desconocido, sin entender el precio que se paga por ello. Es momento de abrir los ojos. Desde muy joven, sentía que el mundo a mi alrededor no tenía sentido. Veía a mis amigos disfrutar de cosas simples, reír sin preocupaciones, mientras yo sentía un peso en el pecho que no podía explicar. No sabía por qué, pero siempre tenía la sensación de que algo me faltaba. Buscaba respuestas en los libros, en conversaciones con extraños, en los rincones más oscuros de mi mente, pero ninguna respuesta me satisfacía. Había un vacío que no se llenaba con nada. Mi familia hacía lo mejor que podía, pero yo sentía que no encajaba ni en mi propia casa. Mi madre trataba de acercarse, pero no sabía cómo explicarle lo que pasaba dentro de mí. Mi padre, con su manera fría y distante, solo reforzaba mi sensación de soledad. Fue en la adolescencia cuando todo empezó a cambiar. A los 14 años conocí a un grupo de jóvenes que parecían tener algo que yo no. Se movían con una seguridad que yo envidiaba. Hablaban con una convicción que me hacía sentir insignificante. Eran diferentes. No seguían las reglas.
Se burlaban de lo establecido y desafiaban todo lo que yo creía que era correcto. Algo en su forma de ver el mundo me atrajo. En ellos vi la posibilidad de encontrar un propósito, de ser parte de algo más grande que yo. No me di cuenta en ese momento, pero ese fue el primer paso hacia un camino que cambiaría mi vida para siempre. Las reuniones comenzaron de manera inofensiva. Nos encontrábamos en el parque después de la escuela, hablábamos de la vida, de cómo el mundo nos reprimía y de cómo debíamos buscar nuestra propia verdad. Pero poco a poco, la conversación tomó otro tono. Empezaron a hablar de fuerzas que nos rodeaban, de energías ocultas, de secretos que solo los elegidos podían entender. Al principio, me pareció interesante. Después de todo, siempre había buscado algo que diera sentido a mi existencia. ¿Y si la respuesta estaba en lo que ellos decían? Me dejé llevar por la emoción de lo desconocido, sin detenerme a cuestionar a dónde me estaba llevando esa curiosidad. Un día, uno de ellos me invitó a una reunión especial. Me dijo que no era para cualquiera, que solo aquellos que estaban listos podían asistir. Me sentí halagado. Era la primera vez en mi vida que alguien me hacía sentir importante, que alguien me hacía creer que tenía un propósito. No podía rechazar la invitación. Esa noche, por primera vez, participé en algo que me marcaría para siempre. No era solo una charla entre amigos. Había velas, símbolos en el suelo, palabras en un idioma que no entendía. Nos dijeron que no era nada serio, solo una forma de conectarnos con algo superior, de desafiar las reglas impuestas por la sociedad. Pero en el fondo, sentí algo extraño. Una sensación en mi pecho que me decía que estaba cruzando un límite del que quizás no habría retorno. Cuando llegué a casa después de esa reunión, me miré en el espejo y no me reconocí. No era un cambio físico, era algo más profundo. Era como si algo dentro de mí se hubiera alterado. Esa noche, tuve sueños que no había tenido antes. Figuras oscuras, susurros en mi oído, una sensación de estar siendo observado. Me desperté con el corazón acelerado, con una sensación de miedo que no podía explicar. Pero en lugar de alejarme, me convencí de que debía seguir adelante. Pensé que quizás ese miedo era una prueba, una barrera que debía romper para descubrir la verdad. Así fue como me adentré aún más en ese mundo. Con cada reunión, mi vida empezó a cambiar. Dejé de pasar tiempo con mi familia. Mis viejos amigos ya no me interesaban. Sentía que ellos no entenderían lo que estaba viviendo, que estaban atrapados en una realidad superficial, sin sentido. Me volví más reservado, más distante, más frío. Pero en mi interior, algo me decía que ese vacío con el que había vivido toda mi vida no solo seguía ahí, sino que se hacía más profundo. Lo que antes era una curiosidad se convirtió en una obsesión. Quería saber más, sentir más, entender más. Sin darme cuenta, ya estaba atrapado. No me di cuenta en qué momento exacto dejé de ser el mismo. Solo supe que algo en mí había cambiado y que ya no había vuelta atrás. Mi vida ya no me pertenecía. Había entregado algo de mí sin entender el precio que tendría que pagar. Y lo peor de todo, ni siquiera sabía lo que realmente había entregado. Las reuniones se volvieron más frecuentes. Al principio, todo parecía un simple juego. Encender velas, repetir palabras en otro idioma, trazar símbolos en el suelo. Nos decían que era solo una forma de desafiar nuestras propias limitaciones, de conectar con una energía superior. Pero cada vez que lo hacíamos, sentía un peso en mi pecho. Al principio lo confundí con emoción, con adrenalina, pero con el tiempo, entendí que era algo más. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. Los líderes del grupo hablaban de cosas que nunca había escuchado antes. Decían que el mundo era una mentira, que la gente vivía dormida, atrapada en un sistema que no los dejaba ver la verdad. Y nosotros, los que estábamos en esas reuniones, éramos los elegidos para despertar. Me gustaba esa idea. Me hacía sentir especial. Pero lo que no sabía era que, en realidad, no estaba despertando. Me estaba hundiendo en algo que apenas comenzaba a entender. Mis sueños comenzaron a cambiar. Ya no eran solo imágenes sin sentido. Ahora eran escenas vívidas, intensas, en las que siempre había una presencia observándome. No podía verla, pero sabía que estaba ahí.
Cada noche despertaba con el corazón latiendo con fuerza, con la sensación de que algo me había seguido hasta el mundo real. Pero en lugar de detenerme, me convencí de que esto era parte del proceso. Me dijeron que era normal, que significaba que estaba avanzando. Un día, en una de las reuniones, me pidieron que hiciera algo más. No solo recitar palabras o seguir instrucciones. Esta vez, tenía que tomar una decisión activa. Había un objeto frente a mí. Me dijeron que lo sostuviera, que cerrara los ojos y dejara que la energía fluyera a través de mí. Lo hice sin pensar, pero en el momento en que lo toqué, sentí algo dentro de mí romperse. Una presión en mi cabeza, un sonido ensordecedor en mis oídos. Abrí los ojos de golpe y vi que todos me observaban con sonrisas de aprobación. «Lo lograste», me dijeron. Desde ese día, algo cambió. Ya no solo sentía la presencia en mis sueños, ahora la sentía cuando estaba despierto, caminando por la calle, sentado en mi habitación, incluso cuando estaba con otras personas. Era una sensación constante, como si una sombra invisible me siguiera a todas partes. Y lo peor es que, en lugar de huir, me aferré a ella. Me convencí de que era parte de mi destino, de que había accedido a un conocimiento que pocos tenían. Pero el vacío seguía ahí, más profundo que nunca. Mis hábitos cambiaron por completo. Lo que antes me parecía importante dejó de tener sentido. Mis amigos de la infancia, mis pasatiempos, incluso mi familia, todo comenzó a desvanecerse de mi vida. Solo me importaba el grupo y lo que hacíamos en esas reuniones. Se convirtieron en mi prioridad, en mi razón de ser. Me aislé sin darme cuenta. Cuando alguien intentaba acercarse a mí, lo veía como una distracción, como alguien que no entendería lo que yo estaba viviendo. Sentía que todos eran inferiores, que estaban atrapados en una realidad limitada. Yo, en cambio, creía estar descubriendo un conocimiento superior, una verdad oculta que solo unos pocos privilegiados podían alcanzar. Mi madre fue la primera en notar el cambio. Me preguntaba por qué pasaba tanto tiempo fuera. ¿Por qué mi mirada estaba siempre distante? Intentaba hablar conmigo, pero yo respondía con indiferencia o con enojo. Sentía que no tenía derecho a cuestionarme, que no podía entender lo que yo estaba viviendo. Mi padre, en cambio, apenas hablaba. Siempre había sido así, pero ahora la distancia entre nosotros era más grande que nunca. Cuando entraba en la casa, era como si no existiera. No me importaba su opinión. No me importaba su presencia. Me sentía completamente desconectado de mi familia. Cada noche, los sueños se volvían más intensos. Ya no eran solo imágenes, ahora eran voces. Al principio no entendía lo que decían, pero con el tiempo empezaron a volverse más claras. Me hablaban de poder, de trascendencia, de romper las cadenas de la realidad. Me decían que debía seguir avanzando, que aún no estaba listo, pero que pronto lo estaría. Me despertaba con sudor frío, pero en lugar de sentir miedo, me sentía ansioso por saber más. Me convencí de que todo lo que estaba experimentando era parte de un proceso, de una iniciación que me haría más fuerte. La escuela dejó de importarme. Apenas iba a clases y cuando lo hacía, no prestaba atención. Me molestaba la idea de estar atrapado en un sistema que consideraba obsoleto. Veía a mis compañeros como seres vacíos, sin propósito. No entendía cómo podían vivir sin cuestionarse nada, sin buscar respuestas. Yo, en cambio, sentía que estaba en un camino diferente, uno que me llevaría más allá de lo que cualquier persona común podía imaginar. No me di cuenta en qué momento me convertí en alguien completamente distinto. En una de las reuniones, uno de los líderes del grupo me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Para encontrar la verdad, primero debes perderte por completo. En ese momento, no entendí del todo lo que quería decir, pero con el tiempo, supe que ya estaba sucediendo. Me estaba perdiendo sin darme cuenta. Me alejaba de todo lo que alguna vez fui. Y lo peor de todo es que no me importaba. Al contrario, sentía que era lo correcto. Mis emociones comenzaron a desvanecerse. Ya no sentía alegría, ni tristeza, ni miedo. Solo había una sensación constante de vacío y una extraña obsesión por seguir adelante, por descubrir más. Mi risa se volvió falsa.
Mis palabras carecían de emoción. No era consciente de ello, pero quienes me rodeaban sí lo notaban. La gente empezó a alejarse de mí. O quizás fui yo quien se alejó primero. El resultado fue el mismo. Estaba completamente solo, rodeado solo por aquellos que compartían mi nueva forma de ver la vida. Pero lo que no sabía en ese momento era que cada paso que daba me acercaba más a algo que no podía controlar. Creía que estaba en control, que estaba tomando decisiones por mí mismo, pero en realidad estaba siendo guiado hacia un lugar del que sería difícil salir. Un lugar oscuro, en el que todo lo que creía conocer sobre mí mismo dejaría de existir. Cuando alguien entra en un camino sin retorno, rara vez se da cuenta de que ha cruzado la línea. En mi caso, fue un proceso tan gradual que cuando finalmente comprendí dónde estaba, ya era demasiado tarde. Cada decisión que tomaba me alejaba más de la persona que alguna vez fui. Creía que estaba ganando poder, que estaba despertando a una nueva realidad, pero en verdad me estaba perdiendo en una oscuridad que no comprendía. Las reuniones del grupo se volvieron más intensas. Ya no eran solo conversaciones sobre filosofía y energía. Ahora había reglas, rituales, pruebas. Nos pedían que demostráramos nuestra lealtad, que abandonáramos cualquier cosa que nos atara a la vida anterior. Nos decían que el miedo era una ilusión, que debíamos romper nuestras ataduras emocionales. Fue entonces cuando tomé la decisión que selló mi destino: renunciar por completo a mi familia y a todo lo que me recordara quién era antes. Una noche, después de un ritual particularmente intenso, volví a casa sintiéndome diferente. Había algo en el aire, una sensación de que algo se había roto dentro de mí. Me miré en el espejo y no vi a la misma persona. No era un cambio físico, era algo más profundo, como si hubiera perdido algo esencial, como si hubiera dejado atrás una parte de mi alma sin darme cuenta. Y lo peor de todo es que ya no me importaba. Esa noche tuve el sueño más vívido de todos. Me encontraba en un lugar oscuro, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. Sentía que algo me observaba, que algo esperaba por mí. Cuando desperté, sentí una presión en el pecho, una sensación de que algo me había seguido del sueño al mundo real. No lo hablé con nadie. Sabía que si lo mencionaba, me dirían que estaba imaginando cosas, pero en el fondo, sentía que había cruzado un umbral del que no podía volver atrás. Los líderes del grupo parecían notar mi transformación. Me observaban con satisfacción, como si hubiera pasado una prueba invisible. Comenzaron a hablarme de cosas que antes no me habían dicho, de conocimientos más profundos, de secretos que solo aquellos que estaban listos podían conocer. Me dijeron que pronto daría el siguiente paso, que estaba preparado para algo más grande. No sabía qué significaba eso, pero estaba ansioso por descubrirlo. Para ese momento, la idea de regresar a mi vida anterior era impensable. La familia, los amigos, todo lo que alguna vez fue importante para mí ahora parecía lejano, irrelevante. Sentía que había encontrado mi propósito, que había nacido para estar en este camino. No entendía que en realidad estaba más perdido que nunca. Y así, sin darme cuenta, me entregué por completo. No quedaba nada de la persona que una vez fui, solo una sombra de lo que alguna vez existió. En la vida, siempre hay señales, pequeñas advertencias que nos indican que algo no está bien, que el camino que estamos recorriendo puede llevarnos a un destino del que no podremos regresar. Pero la mente humana es experta en justificar lo que quiere creer. Y yo, cegado por la emoción de lo desconocido, ignoré todas las señales que aparecieron en mi camino. La primera advertencia vino de mi madre. Su preocupación creció con el tiempo. Me decía que ya no era el mismo, que mi mirada había cambiado, que mi forma de hablar era diferente. Pero yo lo tomaba como una exageración. Pensaba que simplemente no entendía mi proceso, que ella estaba atrapada en la misma mentalidad cerrada que el grupo me decía que debía abandonar. Cada vez que intentaba acercarse a mí, la rechazaba con palabras frías, con una indiferencia que en el fondo ni siquiera era natural en mí. Mis pesadillas se intensificaron. Ya no eran solo imágenes o voces en la oscuridad. Ahora sentía que alguien me observaba incluso cuando estaba despierto. En ciertos momentos,
Tenía la sensación de que una presencia me seguía en cada paso. Miraba por encima del hombro, pero nunca veía a nadie. A veces escuchaba susurros en habitaciones vacías, pero en lugar de sentir miedo, lo tomaba como una confirmación de que estaba avanzando en mi camino. Uno de mis amigos de la infancia intentó hablar conmigo. Me buscó una tarde y me preguntó directamente qué estaba pasando conmigo. Me dijo que la gente hablaba, que notaban mi cambio, que mi actitud era extraña, pero en lugar de agradecerle su preocupación, me burlé de él. Le dije que estaba atrapado en la ignorancia, que no podía entender lo que estaba descubriendo. Vi la decepción en su rostro cuando me alejé de él. Esa fue otra advertencia que ignoré. Una noche, después de una reunión del grupo, tuve una sensación que nunca antes había experimentado. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras caminaba solo por una calle desierta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un miedo real, un miedo que no podía explicar. Me detuve bajo la luz de un farol y miré mi propia sombra, pero por alguna razón, sentí que no estaba solo. Sentí que algo estaba ahí, conmigo. Me paralicé por unos segundos, con una sensación de peligro inminente, pero me convencí de que era solo mi imaginación y seguí adelante. No quería aceptar que algo no estaba bien. No quería pensar que quizás estaba abriendo puertas que no debía abrir. Si lo hacía, significaría admitir que había cometido un error, que todo lo que había creído hasta ese momento podía no ser la verdad. Y eso era algo que mi ego no me permitía aceptar. Así que ignoré cada advertencia, cada señal, y seguí avanzando sin mirar atrás. No entendía que, al hacerlo, me estaba metiendo en algo que no podría controlar, algo que no me dejaría salir tan fácilmente. El grupo ya no era simplemente un círculo de personas que compartían ideas. Ahora había reglas estrictas, pruebas que debíamos superar, compromisos que debíamos asumir sin cuestionar. Lo que antes parecía una búsqueda de conocimiento, se había convertido en algo más profundo, algo que requería una entrega total. Nos pedían renunciar a todo lo que nos atara al mundo exterior, familia, amigos, incluso nuestros propios pensamientos independientes. Cada reunión tenía una atmósfera más densa, se hablaba menos y se sentía más. Era como si una presencia invisible nos rodeara, como si estuviéramos bajo la vigilancia de algo que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba allí. Yo no lo cuestionaba. Me había convencido de que esto era parte del proceso, de que era una señal de que íbamos en la dirección correcta. En uno de los encuentros, nos dijeron que debíamos probar nuestra lealtad de una manera diferente. Nos entregaron un objeto y nos pidieron que lo sostuviéramos en silencio. Era una simple pieza de metal, pero en el momento en que la toqué, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era como si algo dentro de mí se quebrara. Sentí una presencia aún más fuerte, algo que me rodeaba y que parecía apoderarse de mí. Esa noche, cuando volví a casa, todo se sintió diferente. La habitación parecía más oscura, el aire más pesado. No podía dormir. Sentía que algo estaba en la habitación conmigo, algo que no podía ver, pero cuya presencia era innegable. Cerré los ojos e intenté ignorarlo, pero fue imposible. Desde ese día, la sensación de ser observado nunca desapareció. Caminaba por la calle y sentía que alguien iba tras de mí. Entraba a mi casa y tenía la certeza de que no estaba solo. Incluso cuando estaba con otras personas, había una sombra invisible que parecía vigilarme. Pero en lugar de detenerme, me sumergí aún más. Me convencí de que esto era una prueba, que debía soportarlo para poder avanzar. No sabía que ya no tenía el control. Algo más lo tenía por mí. A medida que pasaba el tiempo, el grupo se volvió más exigente. Ya no bastaba con asistir a las reuniones y participar en los rituales. Ahora debíamos demostrar una entrega total. Nos pedían que probáramos nuestra lealtad de formas cada vez más extremas. Debíamos romper nuestros lazos con el mundo exterior, demostrar que no nos importaba nada más que lo que el grupo representaba. Nos hicieron entender que el miedo era una ilusión, que el dolor era una puerta hacia algo más grande. Nos convencieron de que para ser fuertes debíamos renunciar a nuestra humanidad, a nuestras emociones, a todo lo que nos hacía débiles. Y lo más aterrador de todo es que yo creí en eso.
Cada vez que alguien mostraba dudas, los líderes del grupo lo ridiculizaban, lo hacían sentir insignificante. Nos decían que si alguien no estaba preparado para avanzar, era porque no era digno. Nos enseñaron a despreciar a los que tenían miedo, a verlos como seres inferiores. De esta manera, nadie se atrevía a cuestionar nada. Todos fingíamos estar de acuerdo, aunque en el fondo, algunos sintieran que algo no estaba bien. Había momentos en los que me miraba al espejo y no me reconocía. Mi mirada se había vuelto fría, vacía. Ya no había rastros de la persona que alguna vez fui, pero en lugar de asustarme, lo veía como una señal de progreso. Me habían convencido de que esto era necesario, de que estaba evolucionando. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era que me estaban quebrando. Me estaban moldeando, manipulando hasta hacerme olvidar quién era. Y lo peor de todo es que lo permití. Lo que comenzó como un juego de curiosidad se había convertido en una prisión. Ya no podía salir, aunque quisiera. Sabía demasiado. Estaba demasiado involucrado. Y aunque en el fondo algo dentro de mí gritaba que debía escapar, no podía hacerlo. Algo me ataba. Algo más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. Mis pesadillas se convirtieron en algo más que simples sueños. Ahora despertaba con marcas en la piel, con moretones que no podía explicar. A veces, sentía manos sobre mí mientras dormía. Oía voces en la oscuridad, susurros que me decían cosas que no podía repetir. Pero en lugar de cuestionarlo, lo aceptaba. Me había convencido de que todo esto era parte del proceso, de que estaba siendo preparado para algo más grande. Mi familia ya no intentaba hablar conmigo. Mi madre lloraba en silencio cuando pasaba junto a ella. Mi padre solo me miraba con decepción, pero yo no sentía nada. Cualquier rastro de emoción había desaparecido. Me habían enseñado a desconectarme de todo. Las pruebas dentro del grupo se volvieron más intensas. Nos pedían cosas que antes parecían impensables. Y todos lo hacíamos sin dudar. Ya no teníamos voluntad propia. Ya no éramos dueños de nuestras decisiones. Éramos marionetas de algo que no entendíamos, pero que nos controlaba por completo. Y entonces, una noche, algo cambió. Algo sucedió que rompió todo lo que creía. Algo que me hizo abrir los ojos y ver la realidad en la que estaba atrapado. Esa noche, había un ambiente diferente en la reunión. Algo en el aire se sentía más pesado, más denso. Nos dijeron que era un día especial, que íbamos a cruzar un nuevo umbral. No sabía lo que significaba, pero sentía que era importante. Nos llevaron a un lugar diferente, más apartado. Nos dijeron que lo que haríamos ahí sería el paso definitivo para alcanzar la verdad. Pero en el momento en que comenzó, sentí un miedo que nunca antes había sentido. Por primera vez, supe que esto no estaba bien. No puedo entrar en detalles de lo que sucedió, pero fue en ese momento cuando me di cuenta de que no podía seguir. Vi algo. Sentí algo que me hizo entender que todo lo que había creído era una mentira. Que lo que estaba siguiendo no era poder, sino destrucción. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la necesidad de huir, pero escapar no era tan fácil. Había dado demasiados pasos en la oscuridad, y salir de ella no era solo una decisión, era una lucha. Fue ahí cuando comenzó mi verdadero infierno. Intentar salir del grupo fue más difícil de lo que imaginaba. No era solo un círculo de amigos con ideas extrañas, era algo más profundo, más peligroso. Cuando di señales de que quería alejarme, las cosas cambiaron. Me advirtieron que no podía hacerlo, que ya era parte de algo de lo que no había regreso. Las amenazas comenzaron. No eran directas, pero eran lo suficientemente claras como para entender el mensaje. Me hacían sentir observado, vulnerable. Me hicieron dudar de mi propia mente. Me hicieron creer que si intentaba alejarme, lo perdería todo. Pero el miedo ya no me paralizaba. Había visto lo suficiente para saber que tenía que salir, sin importar el costo. Sabía que no sería fácil, que no podría simplemente desaparecer sin consecuencias. Pero algo dentro de mí despertó, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Sabía que no podía seguir así. Sabía que si me quedaba, terminaría perdiéndome por completo. Y así comenzó mi lucha por recuperar lo que había perdido. Intentar salir de algo que se ha convertido en tu mundo
Es como tratar de escapar de una jaula cuyas rejas no puedes ver. Al principio, creí que todo sería simple. Bastaba con alejarme, con dejar de asistir a las reuniones, con ignorar las llamadas y los mensajes. Pero pronto, me di cuenta de que no era tan fácil. No era solo el grupo lo que me retenía, sino algo más profundo, algo que ya estaba dentro de mí, algo que no me dejaría ir sin luchar. Las primeras semanas fueron una tortura. Sentía que algo me vigilaba constantemente. Mi habitación ya no era un refugio. Cualquier sombra me ponía en alerta. Cualquier sonido me hacía dudar de si realmente estaba solo. Durante las noches, los susurros en mis sueños se volvieron más fuertes. Antes eran voces lejanas. Ahora pronunciaban mi nombre con claridad. No me dejaban dormir. A veces, despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, pero no había nadie. O al menos, nadie que pudiera ver. Empecé a tener ataques de pánico. Mi mente estaba fragmentada entre el deseo de recuperar mi vida y el miedo de lo que pudiera pasar si lo intentaba. No tenía a quién acudir. Había alejado a mi familia. Había despreciado a mis amigos. Había construido una muralla entre el mundo y yo. Ahora estaba solo con mis pensamientos, con mis temores, con las consecuencias de mis decisiones, y con la presencia que cada vez se hacía más fuerte. No podía confiar en nadie del grupo. Sabía que si mencionaba mis intenciones, intentarían detenerme. No con palabras amables, sino con amenazas disfrazadas de advertencias. Me harían sentir que sin ellos no era nada, que salir significaba perderlo todo. Esa era la táctica que siempre usaban. Despojarte de todo hasta que ellos fueran tu única opción. Mi madre intentó acercarse de nuevo. Sus ojos reflejaban un dolor profundo, como si supiera que algo dentro de mí estaba roto. No me dijo nada, solo me miró con lágrimas en los ojos. En ese momento, sentí una punzada en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo real, algo que no estaba envuelto en la niebla de manipulación en la que había vivido. Y fue ahí cuando entendí que debía salir, que tenía que encontrar la manera de romper esas cadenas, sin importar el precio. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y justo cuando creí que estaba logrando recuperar el control, algo más ocurrió. Algo que me hizo dudar si realmente podría escapar. La primera señal de que el grupo sabía sobre mis intenciones llegó en forma de una visita inesperada. Una de las personas más cercanas a los líderes apareció en mi casa. Su sonrisa era la misma de siempre, pero su mirada era diferente. Me preguntó por qué no había asistido a las últimas reuniones, por qué me estaba alejando. Intenté darle excusas, pero no las creyó. «Sabes que esto no funciona así», me dijo con calma, como si estuviera recordándome una verdad inquebrantable. No me amenazó directamente, pero sus palabras estaban llenas de advertencias sutiles. Me dijo que debía tener cuidado, que no debía tomar decisiones apresuradas, que algunos caminos no tienen regreso. Sentí el frío recorriendo mi espalda. No era solo una charla casual, era una forma de recordarme que no podía escapar sin consecuencias. Desde ese día, sentí que me vigilaban. No sabía si era paranoia o realidad, pero cada vez que salía a la calle, tenía la sensación de que alguien me seguía. Los sueños empeoraron. Ahora no solo eran voces, sino imágenes. Figuras borrosas de pie en la esquina de mi cuarto. Sombras que se movían cuando no miraba directamente. Mi salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir, apenas comía. Mi cuerpo estaba pagando el precio de todo lo que había permitido entrar en mi vida. Pero en medio de todo ese caos, algo dentro de mí se fortaleció. Me di cuenta de que si seguía cediendo, si dejaba que el miedo me controlara, nunca saldría de ahí. Tomé una decisión: romper completamente con el grupo, sin avisos, sin despedidas. Sabía que no podía darles la oportunidad de convencerme de quedarme, pero no sabía que, en el momento en que tomara esa decisión, la verdadera lucha comenzaría. No creía en ciertas cosas hasta que las viví. No creía que algo intangible pudiera ejercer poder sobre una persona hasta que lo experimenté en carne propia. La noche en que decidí alejarme definitivamente, la sensación de ser observado se convirtió en algo más. No era solo un presentimiento, era real.
Todo en mi casa se sentía extraño. El aire estaba más denso. Las luces parecían más tenues. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, imágenes perturbadoras cruzaban por mi mente. No eran recuerdos, eran escenas que nunca había visto antes, pero que me llenaban de terror. Me desperté jadeando, sintiendo que algo estaba en la habitación. Y entonces lo escuché. Un susurro claro, pronunciando mi nombre. Me paralicé. No era mi mente jugándome una mala pasada. No era el viento. Alguien, o algo, estaba allí. Mi instinto me decía que no debía moverme, que cualquier reacción podía ser peligrosa. Pero el pánico era más fuerte. Salí de la cama y encendí todas las luces. No había nadie. Pero el miedo no desapareció. Fue en ese momento cuando entendí que no bastaba con alejarme físicamente. Había abierto puertas que no sabía cómo cerrar. Había permitido entrar algo en mi vida, y ahora no me dejaría ir tan fácilmente. La lucha no solo era contra el grupo, era contra algo que no podía ver, pero que estaba presente. Algo que me había seguido desde el primer ritual, desde el primer día en que decidí jugar con lo desconocido. Y no estaba dispuesto a soltarme sin pelear. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. No solo tenía que evitar al grupo, sino que también tenía que lidiar con lo que se había quedado conmigo. La sensación de peligro no desaparecía. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente aún más. Busqué ayuda. No sabía a quién acudir, pero sabía que debía hacer algo. Volví a hablar con mi madre. Ella, sin hacer preguntas, me llevó con alguien que podría ayudarme. Un hombre mayor con una mirada sabia, que parecía entender mi situación sin necesidad de explicaciones. «Has caminado por un camino peligroso», me dijo, «pero aún puedes volver». Me enseñó cosas que nunca antes había considerado. Me mostró cómo cerrar lo que había abierto, cómo recuperar el control de mi propia vida. Pero el proceso no fue fácil. Requirió enfrentar todo lo que había tratado de ignorar. Requirió fortaleza, determinación y, sobre todo, la voluntad de romper con todo lo que alguna vez creí. Fue una batalla interna, pero poco a poco empecé a sentirme más fuerte. La sombra que me había seguido comenzó a desvanecerse. Las voces en la noche se hicieron más débiles. El grupo dejó de buscarme, y por primera vez en años, sentí que estaba despertando de una pesadilla. Pero la verdadera prueba aún no había terminado. Salir fue solo el primer paso. Recuperarme fue la verdadera batalla. Cuando algo consume tu vida por completo, no basta con alejarse físicamente. Las heridas que deja son profundas, invisibles para los demás, pero constantes en la mente. Durante meses, tuve que reconstruirme desde los cimientos, aprender a sentir de nuevo, a confiar, a conectar con quienes me rodeaban. No fue fácil. Hubo días en los que sentí que no lo lograría, que lo que había experimentado me había cambiado para siempre. Pero con cada día que pasaba, con cada pequeña victoria, fui recuperando algo que creí haber perdido para siempre. Mi esencia. El proceso fue doloroso. Tuve que enfrentar todo lo que ignoré por años, aceptar que me había dejado manipular, que había entregado mi vida a algo que nunca debí tocar. No fue sencillo admitirlo, porque significaba aceptar que me equivoqué, que fui cegado por la promesa de algo que nunca existió. Pero al hacerlo, al reconocer mi error, sentí un peso enorme desaparecer de mi pecho. Por primera vez, fui libre. Mi familia estuvo ahí para mí, aunque al principio no supe cómo acercarme. Había roto tantas cosas, había causado tanto dolor, que temí que fuera imposible sanar esas heridas. Pero el amor de una madre es inquebrantable. Mi madre me abrazó sin hacer preguntas, sin pedir explicaciones. Solo me sostuvo y me dejó saber que, a pesar de todo, aún tenía un hogar al cual volver. Mi padre tardó más en aceptar mi regreso, pero con el tiempo, entendí que su silencio no era indiferencia, sino su propia manera de lidiar con lo que había pasado. Los días dejaron de sentirse pesados. Las sombras desaparecieron. Las voces se extinguieron. No fue un milagro ni un proceso instantáneo. Fue una lucha, una decisión que tuve que tomar todos los días. La decisión de vivir, de no permitir que mi pasado definiera mi futuro. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a caer en lo mismo,
que nunca más buscaría respuestas en lugares donde solo encontraría cadenas. Hoy, al mirar atrás, veo todo con claridad. Lo que parecía un despertar no era más que un engaño, un laberinto diseñado para atraparme. Pero también veo algo más, una lección. Aprendí el valor de la libertad, de la familia, de la propia identidad. Aprendí que el conocimiento sin sabiduría puede ser un arma peligrosa. Y aprendí que aunque el camino de regreso es difícil, siempre es posible salir. Por eso hoy comparto mi historia, porque sé que hay personas allá afuera que están pasando por lo mismo, que sienten el mismo vacío que yo sentí, que buscan respuestas en lugares oscuros sin saber el precio que pagarán. Si mi testimonio puede hacer que al menos una persona detenga su camino antes de caer demasiado profundo, entonces todo esto habrá valido la pena. A ti, que estás viendo esto, quiero decirte algo. No estás solo. No importa cuán atrapado te sientas, siempre hay una salida, siempre hay una luz, incluso en la oscuridad más profunda. Pero debes tomar la decisión de buscarla, de luchar por ella. Yo lo hice, y si yo pude salir, tú también puedes. Hoy estoy aquí, no como la persona que fui, sino como alguien que renació después de haber caminado en la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, si esta historia resonó contigo de alguna manera, quiero que sepas que este mensaje no es casualidad. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán atrapado te sientas, siempre hay una salida, pero necesitas tomar una decisión. Yo tuve que hacerlo. Tuve que enfrentarme a todo lo que me ataba y elegir dar el primer paso hacia la libertad. Y ahora, quiero ayudarte a hacer lo mismo. Si alguna vez sentiste que algo falta en tu vida, si buscaste respuestas en lugares equivocados, quiero decirte que la verdad ya ha sido revelada. No necesitas ritos ocultos, no necesitas misterios ni atajos para encontrar sentido a tu existencia. La verdadera respuesta siempre estuvo ahí, esperando a que la vieras con el corazón abierto. Yo lo descubrí demasiado tarde, después de mucho sufrimiento. Pero tú no tienes que pasar por lo mismo. Hoy es el momento de abrir los ojos, de buscar la verdad en el único lugar donde realmente existe. Quiero invitarte a que no te detengas aquí. Este no es el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. Suscríbete al canal y sigue este camino de transformación. No dejes que el miedo te impida encontrar la verdadera luz. Acompáñame en este proceso. Crezcamos juntos, aprendamos juntos. Porque nadie debería recorrer este camino solo. Y si hoy estás aquí, es porque tu historia aún no ha terminado. Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntame tu historia. Dime si en algún momento sentiste lo mismo que yo. Quiero leerte. Quiero acompañarte en este proceso. Comparte este video con alguien que lo necesite. Alguien que pueda estar buscando respuestas sin saber dónde encontrarlas. Juntos, podemos hacer la diferencia en la vida de muchas personas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar mi historia, por permitirme compartir este proceso contigo. No sabes cuánto significa para mí. Y recuerda, no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate, mantente firme y nunca dejes de buscar la verdad. Nos vemos pronto.